Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por el día y por el agua también, que viene a refrescar un poquito. Esperemos en el Señor que siga. Y bueno, vamos a ir a la enseñanza de esta bonita tarde. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Le he puesto por tema la enseñanza, el pueblo que rechaza a un Dios fiel. El pueblo que rechaza a un Dios fiel. Por favor, primer libro de Samuel. Dice así la palabra de nuestro Dios, del versículo 1 al 22. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Todos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te pedimos, Señor, y te rogamos que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor,
para poder comprender y entender tu palabra a través de este capítulo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, fortalécelo espiritualmente, ayúdale, Señor, y Padre, permite que salgan diferentes, Señor, que salgan edificados y que salgan bendecidos de este lugar, Señor. Bendice tu palabra, la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo que rechaza a un Dios fiel. En ocasiones llegamos a confundir las pruebas con las disciplinas que Dios hace con nosotros por habernos apartado de su voluntad. En ocasiones confundimos las pruebas con las aflicciones que Dios hace a través de aplicarnos una disciplina. Principalmente cuando queremos optar lo que hace el mundo, cuando le damos importancia a las mismas cosas del mundo y no a lo que el Señor verdaderamente le da importancia. El Señor nos puede disciplinar, hermanos, por nuestras decisiones y muchas veces usará nuestras malas decisiones para disciplinarnos. Por ejemplo, podríamos mencionar cuando nos interesa más un trabajo que seguirnos, congregarnos. Cuando ponemos por encima el trabajo por ir a un servicio a la iglesia. Cuando nos importa más un lugar próspero, aunque no haya una iglesia donde congregarse. Cuando nos importa vernos bien de forma exterior, aunque por dentro estemos apartados de las cosas del Señor. Cuando nos interesa más una persona simpática, popular, atractiva, más que acercarnos o interesarnos en una persona espiritual, en una persona amorosa, en una persona humilde, en una persona compasiva. En ocasiones, nuestras muchas decisiones están inclinadas a las mismas decisiones que el mundo. Cuando nos interesa más lo que diga un amigo, alguna amiga, algún esposo, alguna esposa, más de lo que dice la palabra. Y bueno, vamos a ver en esta tarde en relación al pueblo que rechaza a un Dios fiel, cómo a veces con decisiones aparentemente que no llegan a causar algún gran efecto, a la larga sí traen sus estragos. Y bueno, vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 8, algo muy interesante. El pueblo rechazó a Dios al pedirle un rey a Samuel. Y bueno, vamos a ver esta porción porque de verdad que sí está algo interesante. El Señor nos exhorta. Por favor, miren qué dice el primer versículo. Denle lectura, por favor, mis hermanos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Samuel. Antes, ¿qué hicieron? Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El profeta Samuel colocó a sus hijos como jueces en Berseba. Y algo interesante, dice el versículo 3, pero no anduvieron. ¿Qué significa no anduvieron? Que no caminaron, que no se condujeron, que no crecieron espiritualmente, que no emprendieron el camino de su padre, que no marcharon en el camino de su padre. Los hijos, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, se volvieron, se alejaron, se retiraron, se apartaron, retrocedieron y fueron hacia la avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermano? Codiciar, aprovechar ganancias injustas. Bueno, ahí vemos a los hijos del profeta Samuel yéndose tras la avaricia. Dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
dejándose sobornar. El versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel, ¿qué hicieron? Se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Los ancianos de Israel se juntaron, se pusieron de acuerdo para reunirse porque tenían que hablar con el profeta Samuel, y ciertamente sí tenían que hablar con él. Porque el profeta Samuel había colocado a sus propios hijos como jueces y estaban siguiendo la avaricia. Versículo 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Se dan 3 razones a la petición de los ancianos. Número 1, llegan acusando la corrupción de sus hijos, el deseo de imitar a las naciones que estaban a su alrededor, y también el deseo de tener un rey. Pero hay algo interesante en relación a sus hijos, por favor. Deuteronomio 17:14. Deuteronomio, perdón, a la petición del rey, Deuteronomio 17:14. Ya lo tenemos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente que pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Hermanos, los ancianos tenían una razón, y es la única buena con la que iban. Número 1, al llegar al ver al profeta Samuel, ciertamente era bueno, era aprobado pedir rey, mas sin embargo ellos tenían otra mentalidad. Y algo interesante que nos muestra la palabra en el caso de sus hijos, por favor, es que cuando le muestran a Samuel el problema, Samuel era un hombre humilde. Si observamos la palabra, volvemos por favor al primer libro de Samuel 8. Versículo 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero dice la palabra, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Cuál fue la que no le agradó a Samuel? Danos, ¿qué? Un rey que nos juzgue. Y Samuel oró. ¿Por qué no se enojó? Porque le juzgaron a sus hijos. ¿Por qué no se enojó? Porque era una persona humilde que sabía reconocer sus errores. Si observamos a través de la palabra, no se molesta porque le hayan dicho que sus hijos eran unos corruptos. No se molesta porque le hayan dicho que sus hijos eran unos avariciosos, que le gustaban las ganancias deshonestas. No, Samuel no se molesta por ello. Se molesta. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué se molesta el profeta Samuel? Cuando le dice: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Por qué Samuel no se molesta en este caso? Bueno, primero que nada, por favor, Deuteronomio 16:19. Miren qué decía la escritura en relación a aquellas personas que tenían soborno, que permitían los sobornos. Deuteronomio 16:19. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes ¿qué? Ni tomes soborno. Ahí está la palabra. No tomes soborno, no seas corrupto. Samuel no se molestó por lo que le dijeron de sus hijos, porque sabía que la palabra lo respaldaba. Tienen razón, mis hijos son unos avariciosos. Tienen razón, la palabra lo soporta. Tienen razón, esa es la voluntad del Señor. Tienen razón. Pero donde se están equivocando es en querer rey, es en querer que los gobierne un hombre y no el Señor. En eso
fue que se molestó. Dice la palabra que no se agradó Samuel. No se agradó. ¿Qué significa que no se agradó? Que se disgustó, que se desagradó, que se molestó. Danos rey que nos juzgue. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Por qué desprecian al Señor? ¿Por qué desprecian su voluntad? ¿Por qué desprecian su señorío? Está bien que desprecien a mis hijos. Está bien si quieren, porque no están haciendo las cosas del Señor, porque se han apartado de la voluntad del Señor, sí. Pero ¿por qué al Señor? ¿Por qué desprecias al Señor? ¿Por qué quieres un gobierno? ¿Por qué quieren un rey? Ese era el anhelo del pueblo, un rey. Y eso fue lo que le desagradó a Samuel, el profeta. ¿Cuál es tu anhelo, hermano? ¿Quieres hacer tu voluntad? ¿Quieres hacer lo que tú quieres? ¿Quieres hacer lo que te plazca? ¿Quieres hacer tu opinión? ¿No te deleitas? ¿No te agradas en la palabra? ¿No te gusta la palabra? ¿No te gusta su voluntad? El pueblo de Israel rechazó la voluntad del Señor, rechazó el señorío del Señor. El gobierno teocrático lo rechazó, quería un rey, versículo 7. Volvemos nuevamente al primer libro de Samuel 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. A mis hijos los quito, pero al Señor, ¿por qué hacen eso? Y Samuel oró a Jehová, se comunicó con el Señor, Señor. Quizá en esa oración se haya puesto a cuentas con el Señor por lo que había hecho de colocar a sus hijos como jueces. Pero lo que más le desagradó fue que estaban rechazando al Señor, a un Dios fiel, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso. ¿Cómo eres con el Señor, hermano? Versículo 7, por favor. Y dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué significa desechado? Aborrecer, desestimar, despreciar, arrojar, echar fuera, menospreciar, rehusar, tener en poco, hermanos. Pregunta, desestimas, desprecias la voluntad del Señor, desprecias su palabra, tienes en poco la voluntad del Señor, rehusas hacer lo que dice la palabra. El pueblo estaba en esa situación. Dice la palabra desechado, aborrecer, arrojar. Por un lado, Señor, no te necesitamos. Queremos un rey, queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro estilo, a nuestra forma. Despreciaron la palabra, despreciaron el gobierno del Señor, rehusaron estar bajo el dominio del Señor, le tuvieron en poco. ¿Qué rehusas en la palabra? ¿Cuántas cosas el Señor nos advierte en su palabra? Que la estudiemos, que oremos, que no dejemos de congregarnos, que obedezcan a sus padres, que amen a sus esposas, que se sujeten a sus esposos, que se amen unos a otros, que se sujeten a las autoridades, que se perdonen, que pidan perdón, que dejen de murmurar, que dejen las contiendas, las envidias. ¿Qué es lo que no te agrada de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que no te parece? ¿Qué es lo que rehusas hacer? ¿Qué es lo que tienes en poco? Así estaba el pueblo en ese tiempo. Estaban rechazando al Señor. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida es rechazar la palabra del Señor. No desechemos la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en ella hay paz. En ella hay honra, en ella hay amor, en ella hay tranquilidad. Hermano, me está yendo mal. Me está yendo, no me está yendo tan bien, estoy afligido, estoy en problemas, hermano. ¿Por qué? Estoy en una prueba, realmente es prueba. ¿O es una consecuencia por no haber considerado la palabra del Señor? ¿Cuántos estamos realmente de acuerdo que a veces los problemas que tenemos es porque no obedecemos la palabra, hermano?
Realmente, en la mayoría de los problemas. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Después que dice, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Por favor, Deuteronomio 8. ¿Cómo dice la palabra? Dejándome a mí. ¿Cómo es posible que dejemos al Señor? Deuteronomio 8. Versículo 4, miren qué amoroso era el Señor con su pueblo. Tu vestido nunca, ¿qué? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El 5. Reconoce a sí mismo tu corazón, que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Por qué, hermano? Por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cómo a veces somos ingratos? ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor? Nos ha dado muchas bendiciones, muchas cosas, muchas. El pueblo de Israel se olvidó de los favores del Señor. El pueblo de Israel se olvidó quién los sacó de Egipto. El pueblo de Israel se estaba olvidando quién lo sostenía, quién lo guardaba, quién lo protegía. Se olvidó. Y a veces así sucede, lo tenemos en poco al Señor y queremos hacer nuestra voluntad. Nuevamente, primer libro de Samuel 8:9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. No, a mí me gusta el mundo, hermano. Me gusta una del mundo. No andéis en yugo desigual. Ama a tu esposa. Respeta a tus maestros. Respeta a las autoridades. Congrégate. Ofrece una disculpa. No, me tiene que pedir perdón. Cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro estilo y no bajo lo que dice la palabra. Problemas, problemas y más problemas, hermano. Yo adoro a Dios en mi casa. Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. ¿Por qué me tengo que sujetar a la autoridad? ¿Por qué tengo que obedecer al hermano? Y muchas cosas y argumentos que usamos. Después vienen las consecuencias. La palabra es maravillosa. Y si quieres que te vaya bien, obedécela. Obedezcamos la palabra. Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué nos va mal? Porque a veces no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Así que no se cansen las mamás y los papás, los abuelos, de instruir a sus hijos en las cosas del Señor. Número 2. ¿Qué advertencia les da el Señor? Miren qué maravilloso es Dios. Por favor, primer libro de Samuel 8:10. No solo Dios les recuerda quién era Él, que los había sacado, sino les advierte, les hace una advertencia. Por favor, versículo 10, todos dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová
al pueblo que le había pedido rey. Dios le refirió al profeta Samuel todas esas cosas que les iban a acontecer. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que se volvieran al Señor, para que consideraran el mensaje del Señor, para que entendieran que iban a sufrir, que iban a batallar, que no les iba a ir bien. ¿Cómo es Dios maravilloso? Dice, y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, ahí les va, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. El rey seleccionaba a los jóvenes de ambos sexos para que le sirvieran, pudiendo tener una vida libre. Ah, no, querían rey. Ahí iban a parar sus hijos, sirviendo a un rey. ¿Por qué somos tan obstinados, tan necios? Versículo que sigue, el 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Los hijos del pueblo estarían al servicio del rey, y el Señor les advierte, no hagan eso, les va a ir mal, hermano. Apártense, vuélvanse al Señor, obedezcan al Señor, sujétense al Señor, acepten su voluntad, sigan su camino. Pero el pueblo no quiso. Les va a ir mal, les va a ir mal, les va a ir mal. El Señor les refirió lo que les iba a pasar. Y observamos desde el versículo 11, nuevamente. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará sus hijos y también sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. El 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos. Los va a poner a trabajar en sus campos, en sus siembras. Allá van a andar en el sol. Y cieguen sus mieses. No solo van a sembrar, van a cosechar también. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Fíjense qué maravilloso es el Señor. Cómo nos advierte siempre, esto les va a suceder, esto les va a pasar, a esto van a llegar. Y aún con toda esa advertencia que Dios le hace al pueblo, el pueblo siempre tan necio, tan obstinado, tan testarudo, no quiso escuchar la voz del Señor. No quiso sujetarse a la voz del Señor. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, unos cuantos kilos de masa para los guerreros, para el ejército, no sé, 15, 20, 30 kilos al día, no lo sé, pero ahí iban a estar sirviendo al rey para las necesidades. Versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmarán vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Los impuestos sobre las cosechas y los ganados sería del fruto del trabajo del pueblo. Imagínense usted, hermano, lo que es la palabra, cómo Dios los advierte y los aconseja que iban a pagar impuestos. Al pueblo no le interesaba otra cosa más que el rey. Versículo 16 al 17, todos por favor. Tomará vuestros siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis ¿qué? Sus siervos, sus servidores. Oye, hermano, Dios nos rescató y nos dio una vida eterna, y nosotros, por nuestras decisiones, por no tomar el consejo del Señor, a veces vivimos una vida de muerte, con aflicciones, problemas, congojas, problemas de todo tipo, solo porque no
queremos el consejo del Señor. El Señor no vino para darnos una vida de aflicción. El Señor dice en su palabra, yo he venido para darles una vida en abundancia, una vida libre, una vida hermosa, una vida de verdad con una paz, con una tranquilidad, pero el pueblo no quiso. Y así nosotros, nuestras decisiones cuando están apartadas de la voluntad del Señor, no creo que te venga una vida de abundancia, ni tranquilidad, ni paz, te van a venir problemas. Así que cuando se escuche la palabra del Señor, vamos a prestarle atención, escucha lo que dice la palabra, para que te vaya bien, hermano mío. Observamos aquí cómo el Señor dice, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, los más inteligentes, los más, en este tiempo, los más bellos, los asnos, y con ellos hará sus obras, diezmará también vuestros rebaños. A ver dónde están, sembraron 10 hectáreas, a ver una es para el rey. Sembraron tanto, una es para el rey, el 10 para el rey. Oye, el Señor espera que vivamos, hermanos, una vida libre, una vida en abundancia, una vida de paz. Pero esa vida de paz solamente viene cuando le obedecemos, cuando lo tomamos en cuenta, cuando verdaderamente atendemos al llamado del Señor. Versículo 18. Y clamaréis aquel día. Escuche bien, y aquí viene algo interesante. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová, mas el Señor, mas el Dios que le sacó de Egipto, mas el Dios que los tuvo 40 años en el desierto, suministrándole todas sus necesidades, mas Jehová, no que nos os responderá en aquel día. ¿Es malo el Señor o es maravilloso? Es maravilloso el Señor. Ahí el pueblo pudo haber dicho, Señor, perdónanos, perdona de verdad nuestras malas decisiones por querer hacer nuestra voluntad. Y hermano mío, no sé qué estás haciendo fuera de la voluntad del Señor, pero el Señor hoy te dice que te vuelvas a Él, porque lo que hacemos fuera de la voluntad del Señor no te espera algo bueno. Apártate. Hoy es un tiempo en el cual el Señor te dice que te va a ir mal. El mismo mensaje que le dio el profeta Samuel al pueblo es el mismo mensaje que trae la palabra hoy, en esta tarde, a todos nosotros. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. ¿Por qué a veces sentimos que el Señor se tarda? ¿Por qué sentimos que el Señor no nos contesta? ¿Por qué sentimos que el Señor a veces pues no nos da lo que a veces esperamos? Si le damos una vuelta a las decisiones que hemos tomado o nos ponemos a analizar lo que estamos atravesando, vamos a entender que muchas de esas aflicciones no son pruebas, son consecuencias por no haber considerado al Señor en nuestra vida. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Son consecuencias por no considerar el mensaje del Señor. Así que tomemos en cuenta la palabra del Señor, considera la palabra del Señor. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. El Señor no es malo. El Señor es grandemente fiel, es muy fiel, muy fiel. ¿Qué estamos haciendo hoy? Apártate, aléjate, retírate. Si andas con una persona que es inconversa, termina esa relación. Si no te va a ir bien, hermano mío. Joven, señorita, no te irá bien. Si tratas a tu esposa mal, no te irá bien. Si no perdonas a tu hermano, no te irá bien. Si no te congregas como el Señor quiere que te congregues, no te irá bien. Si no te sujetas, si no aceptas lo que Dios te da hoy, ¿cómo quieres que te vaya bien? Y número 3, por favor, versículo 19. Número 3, la rebeldía del pueblo. 19, por favor, dice,
Pero el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? No quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. No quiso oír, no quiso escuchar, no quiso tomar en cuenta, no quiso obedecer, no quiso dejar aquello que estaba haciendo, aún sabiendo que estaba mal, no quiso. Aún cuando Dios le advirtió, no quiso. ¿Te estará advirtiendo algo el Señor en esta tarde? El Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce lo que estamos haciendo. Y si hoy te está llamando a que te vuelvas, a que te apartes, a que te alejes de aquello que está fuera de la voluntad del Señor, hoy el Señor te está brindando una oportunidad porque te ama, porque es fiel, porque te quiere bendecir, porque quiere lo mejor para tu vida, porque quiere lo mejor para mi vida. Por eso el Señor nos advierte en su palabra. Apártate, considera el consejo del Señor, considera la palabra del Señor. Cambia de rumbo, cambia de dirección. Si tienes que dejar un trabajo que no le glorifica al Señor, hazlo. Si tienes que dejar una relación, hazla. Si tienes que hacer algo por agradar al Señor, hazla. El Señor te advierte hoy. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Así que, hermanos, la rebeldía del pueblo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Habrá rey. Dios no se equivoca, hermano. Dios no falla. Dios no miente. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es fiel. Dios es maravillosamente fiel y quiere que te vaya bien. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. No, pueblo, ¿por qué no hagas eso? Y nuestro rey nos gobernará. No, pueblo, no rechaces el consejo del Señor. Y saldrá delante de nosotros tampoco. Y hará nuestras guerras. Cambiaron al Señor por un hombre. ¿Por qué cambias la palabra del Señor? ¿Por una persona? ¿Por un trabajo? ¿Por una amistad? ¿Por qué lo estás cambiando? ¿Por qué estás cambiando ese consejo que sabes que Dios te ha exhortado, te ha llamado? ¿Por qué lo estás cambiando? El pueblo cambió a Dios por un hombre, por un rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones. A veces nos jala, nos quiere jalar el mundo, lo que hace el mundo, las costumbres del mundo, la música, las fiestas que hace el mundo, las amistades del mundo. Y a veces preferimos esas amistades del mundo más que una persona espiritual, más que una persona que te pueda ayudar en las cosas del Señor. Pero el Señor te advierte, hoy en esta tarde te está diciendo, te está llamando, Dios es fiel y amoroso y quiere lo mejor. Versículo 21, por favor, al versículo 22, denle lectura. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y ponle rey, si es lo que quieren, ponle rey. Ya los advertí, ya les aconsejé, pero quieren rey, ahí les va su rey. El Señor va a permitir unas cosas. El Señor va a permitir que tengas un trabajo, aunque ese trabajo no glorifica al Señor. El Señor lo va a permitir. ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres ese trabajo? Ahí te va el trabajo. ¿Quieres andar con una persona inconversa? Ahí te va la persona inconversa. Pero a su tiempo te vas a lamentar y vas a querer volver y clamarle al Señor. Y es ahí donde vas a ver de verdad la consecuencia de no tomar el consejo del Señor. Dice la palabra del 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Quieres hacer lo mismo que el pueblo de Israel, hermano? Que no tomó en cuenta el consejo del Señor.
que no consideró la advertencia de Dios, que rechazó su voluntad. El mensaje de hoy, hermanos, el anhelo del pueblo, la advertencia de Dios y la rebeldía del pueblo. La pregunta aquí es, ¿vas a considerar la advertencia del Señor? Dios te ama y es grandemente fiel, pero podemos evitar muchas aflicciones, muchos problemas, si te acercas al Señor y no mires lo que mira el hombre, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Busca las cosas del Señor, busca las cosas espirituales, busca las cosas que edifiquen, busca las cosas que te acerquen al Señor. De lo contrario, hermano, no creo que te vaya bien. Así que, ¿qué observamos en el capítulo 8? El anhelo del pueblo, quería rey, la advertencia de Dios, que les iba a ir mal, y la rebeldía del pueblo, que quiso hacer e hizo lo que bien le pareció. Así que no les fue bien al pueblo de Israel, aun cuando Dios había sido muy amoroso con su pueblo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Si hubiera una persona en esta tarde que entendió el mensaje y está batallando con algo en su vida y verdaderamente entendió que no vale la pena cambiar la voluntad de Dios, que no vale la pena cambiar la palabra de Dios, que no vale la pena echar de menos el consejo del Señor. Tú conoces la voluntad de Dios, tú sabes cuál es la voluntad de Dios, cuál es su camino, y sabes que en su voluntad te va a ir bien. Pero a veces tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sé que en el nombre del Señor puedes vencer, y si tienes que tomar una decisión por amor al Señor, hazlo para que te vaya bien. Acércate más al Señor. A veces debes de rehusarte a ti mismo por amor a Cristo. Levanta tu mano. Me gustaría hacer una oración por ti. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? No rehuses el mensaje del Señor. Acércate al Señor. Bendito y amoroso Dios que moras en todo lugar, Señor. Tú que conoces nuestros corazones y sabes, como dice tu palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a todos como iglesia y a las dos personas que levantaron su mano. Te suplico, Señor, que te manifiestes en poder, en gracia, en amor, en misericordia, que los restaures, que les ayudes, que los levantes. No tienen que correr, Señor, con que se levanten, con que caminen, Señor, con que se acerquen cada día más a ti, Señor. Bendícelos, Padre. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus luchas, Señor. Y gracias, Padre, porque tu mensaje de advertencia es considerado y es tomado en cuenta, Señor, por dos personas, Padre. Bendícelas, Padre. Llénalas de tu gracia. Y a toda tu iglesia, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque somos débiles, Padre. Padre, nos ponemos todos en tus manos y muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque ella nos da dirección. Ella nos guía. Ella nos alumbra. Ella nos dice qué está bien y qué está mal. Ella nos dice qué es lo que te agrada, Señor. Y ayúdanos a hacer una iglesia que no te rechace, Señor, que no te ignore, sino al contrario, que te considere en todo y en cada una de nuestras áreas. Gracias, Señor, porque sé que eres maravilloso. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas. Y gracias, Padre, por todo esto que nos permites. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.